La guerrera silenciosa, la historia de la enfermera que salvó vidas en silencio. En el frío pasillo del hospital, el eco de los monitores cardíacos se mezclaba con el susurro de pasos apresurados. Clara ajustó su mascarilla, escondiendo el cansancio de semanas sin apenas dormir. Su delgada figura parecía insignificante bajo el peso de su uniforme, pero sus ojos oscuros eran ventanas de una determinación inquebrantable. Era la enfermera que siempre estaba ahí, pero que nunca decía más de lo necesario. Para sus colegas, Clara era eficiente, para los pacientes, una presencia reconfortante. Pero nadie sabía lo que escondía detrás de su aparente calma. Aquella noche, el caos era más palpable que nunca. Las camas de la UCI estaban llenas, y los médicos discutían en murmullos nerviosos sobre la falta de suministros. Una nueva ola de pacientes había llegado, y el tiempo jugaba en contra. Clara recibió a un hombre de mediana edad, temblando de fiebre, sus labios pálidos balbuceando el nombre de su hija. Ella tomó su mano, transmitiendo una calidez que ninguna máquina podía replicar. «Va a estar bien, señor García. Estamos aquí para cuidarlo», dijo, aunque sabía que el pronóstico era sombrío. Lo que nadie veía era cómo Clara sostenía no solo la mano del hombre, sino también el peso de una pérdida que la marcaba profundamente. Había perdido a su madre al inicio de la pandemia, y su dolor había quedado enterrado bajo montones de protocolos y turnos interminables. Era más fácil ayudar a otros que enfrentar su propio vacío. De repente, un grito desesperado rompió el aire. En la habitación contigua, una mujer joven, apenas consciente, luchaba por respirar. Su saturación de oxígeno caía rápidamente, y el médico de guardia no llegaba. Clara corrió, instintivamente, con un tanque de oxígeno en mano. Con movimientos rápidos pero precisos, ajustó la mascarilla sobre el rostro de la mujer. La paciente, una madre primeriza, miraba a Clara con ojos llenos de pánico, incapaz de hablar. Clara se inclinó hacia ella. «Tienes que luchar. Tu bebé te necesita», susurró, sus palabras cargadas de una fuerza que no permitía flaquear. En ese instante, Clara no era solo una enfermera, era un faro de esperanza en medio de la tormenta. La mujer pareció calmarse, su respiración estabilizándose apenas lo suficiente para que el equipo médico tomara el relevo. Nadie comentó el acto heroico de Clara, pero no hacía falta. Ella no buscaba reconocimiento. Lo que hacía nacía de un lugar más profundo, un compromiso con la vida que había aprendido de su madre, quien le enseñó que los gestos más pequeños podían salvar almas. Mientras caminaba de regreso a la estación de enfermería, el peso de la noche la golpeó. Su mascarilla estaba empapada en sudor, sus piernas temblaban, y su corazón sentía cada pérdida, aunque no dejara que nadie lo supiera. Pero Clara nunca lloraba delante de otros. Sus lágrimas siempre caían en la soledad de su pequeño apartamento, donde las fotografías de su madre la miraban desde la pared. Esa noche, al llegar a casa, Clara se desmoronó en la oscuridad. Apretó un viejo rosario que su madre le había dejado y dejó que su llanto saliera en silencio. Pero incluso en su dolor, había una llama que no se apagaba. Era la certeza de que su labor, aunque anónima, tenía un propósito. El amanecer llegó demasiado pronto, y con él, otro turno agotador. Pero Clara se levantó. Porque sabía que, aunque nadie supiera su nombre, su trabajo marcaba la diferencia. Ella no era una heroína pública, pero en los rincones más oscuros de la pandemia, Clara era la guerrera silenciosa que mantenía encendida la llama de la humanidad. El hospital se había convertido en una zona de guerra invisible. Las mascarillas y guantes reemplazaban a los cascos y espadas, y el enemigo, un virus implacable, seguía reclamando vida sin tregua. Clara, en el centro de la batalla, nunca se detenía. Pero no era inmune al cansancio. Su cuerpo flaqueaba y su mente navegaba en un mar de recuerdos, especialmente el de su madre, que falleció sin que ella pudiera sostener su mano. Ese pensamiento la atormentaba y al mismo tiempo, la impulsaba a ser para otros lo que no pudo ser para la persona que más amaba. Esa semana, el hospital alcanzó su límite. El suministro de oxígeno era insuficiente, las medicinas se administraban con restricciones, y el personal médico caía enfermo uno tras otro. Clara apenas podía mantenerse en pie, pero su presencia era constante.
Sus colegas la admiraban en silencio. Ella no necesitaba palabras para inspirarlos, su ejemplo era suficiente. En medio de la jornada, un aviso urgente llegó al pabellón. Un autobús lleno de pacientes graves había sido enviado desde un hospital colapsado. Clara se preparó para lo peor. Las camillas comenzaron a llegar una tras otra. Personas de todas las edades, con rostros pálidos y ojos llenos de miedo, eran trasladadas apresuradamente. Entre ellos, un adolescente sostenía el teléfono con fuerza mientras su respiración se volvía más irregular. «Mi mamá, ¿puedo llamarla?», logró decir con un hilo de voz. Clara se arrodilló junto a él. «Te prometo que haré todo lo posible para que puedas hablar con ella. Pero primero, vamos a estabilizarte, ¿de acuerdo?». El joven asintió débilmente, confiando ciegamente en aquella mujer que parecía cargar con la esperanza de todos los que atendía. Clara actuó con precisión quirúrgica, ayudando a colocarle el oxígeno y asegurándose de que su monitor estuviera configurado correctamente. Minutos después, cuando su respiración mejoró, sacó su propio teléfono y marcó el número que él le había dado. «Aquí tienes», dijo, colocándole el auricular junto al oído. El chico cerró los ojos mientras escuchaba la voz de su madre al otro lado de la línea. Fue un momento breve, pero suficiente para devolverle algo que la enfermedad había intentado robar: su humanidad. Clara sabía que quizás no todos sobrevivirían, pero esos pequeños actos eran la esencia de lo que la mantenía en pie. Horas después, una colega se le acercó con preocupación. «Clara, necesitas descansar. No has parado en días». «Las vidas no esperan», respondió ella, con un tono firme pero agotado. En el fondo, sabía que estaba llevándose al límite. Sus manos temblaban al sostener las herramientas médicas, y su visión a veces se nublaba por el cansancio extremo. Sin embargo, seguía adelante. Para Clara, cada paciente era como un pedazo de su madre, y salvarlos era una forma de honrar su memoria. Pero esa noche, mientras terminaba su turno, algo inesperado ocurrió. Una paciente mayor, que había estado en estado crítico durante días, abrió los ojos y murmuró palabras que dejaron a Clara paralizada. «Gracias, por no rendirte». Clara sintió un nudo en la garganta. Nadie había reconocido su esfuerzo de esa manera, y aunque su corazón se llenó de gratitud, sabía que no podía detenerse para reflexionar. La batalla continuaba. Al salir del hospital, Clara se detuvo por un momento bajo las luces de la ciudad vacía. Miró al cielo y sintió el peso de las almas que no pudieron ser salvadas y la esperanza de las que sí. En el silencio de esa noche, Clara entendió que su lucha era más grande que ella misma. Regresó a casa, desmoronándose en su sofá sin fuerza siquiera para quitarse el uniforme. Pero mientras el sueño la vencía, una frase resonó en su mente, como un mantra que su madre solía repetir. «Los héroes más grandes no buscan ser vistos, buscan hacer el bien». Clara sabía que la guerra no había terminado. Pero también sabía que, aunque su nombre nunca apareciera en los titulares, su legado estaba escrito en las vidas que tocaba. La tercera ola golpeó con más fuerza de lo que nadie esperaba. El hospital, ya frágil, ahora parecía un castillo de naipes a punto de colapsar. Clara continuaba al frente, aunque su cuerpo comenzaba a pasarle factura. Su tos se hacía más frecuente, y los mareos aparecían al final de cada turno. Sin embargo, ella no se detuvo. Un día, mientras ajustaba el flujo de oxígeno a un anciano que luchaba por respirar, sintió un ardor en el pecho. Se detuvo por un momento, apoyándose en la pared para recuperar el aliento. Una colega la vio y corrió hacia ella. «Clara, tienes que hacerte una prueba. No puedes seguir así». «Estoy bien», mintió, enderezándose y volviendo a su trabajo. Pero en su corazón sabía que su cuerpo estaba cediendo. Esa noche, al llegar a casa, Clara se miró al espejo y vio a una extraña. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos. Tocó la foto de su madre que descansaba en la mesita junto al sofá. «No puedo parar, mamá». «No todavía», susurró, como si esperara una respuesta desde el más allá. A la mañana siguiente, Clara volvió al hospital con el rostro cubierto por su mascarilla y un brillo inquebrantable en sus ojos. A pesar del dolor físico,
Su presencia seguía siendo un faro de esperanza para pacientes y colegas. Pero esa tarde, mientras ayudaba a un niño pequeño que había llegado con fiebre alta, su cuerpo finalmente cedió. Cayó al suelo, inconsciente. Cuando abrió los ojos, estaba en una cama del mismo hospital donde había salvado tantas vidas. Su colega, María, estaba a su lado. ¿Qué pasó?, preguntó Clara con dificultad. Tu cuerpo no podía más, Clara. Tú misma sabías que esto pasaría. Estás infectada. Clara cerró los ojos, sintiendo una mezcla de frustración y resignación. Todo en lo que había trabajado parecía desmoronarse. Sin embargo, al abrirlos de nuevo, vio a María sonriendo detrás de su mascarilla. Te llevamos a casa por un tiempo, Clara. Descansa. Lo que has hecho aquí, nunca lo olvidaremos. Durante semanas, Clara luchó contra la enfermedad desde su cama. Era extraño estar en el lado opuesto, siendo la paciente en lugar de la cuidadora. Pero a pesar de su debilidad, sus pensamientos seguían con sus colegas y pacientes. Cada día escribía mensajes de ánimo en un grupo de apoyo que había creado para los trabajadores del hospital. Aunque no podía estar físicamente presente, su espíritu seguía tocando vidas. Cuando finalmente se recuperó, Clara volvió al hospital, pero esta vez en un papel diferente. Era evidente que no podía seguir trabajando al ritmo de antes, pero decidió formar a nuevos enfermeros, compartir sus experiencias y enseñarles lo que realmente significaba ser una enfermera, no solo atender cuerpos, sino también almas. Con el tiempo, la pandemia comenzó a retroceder, y la vida en el hospital volvió a una relativa normalidad. Pero el nombre de Clara seguía resonando entre los pasillos, no por su insistencia en destacar, sino porque su legado vivía en cada uno de los pacientes que había ayudado y en cada profesional que había inspirado. Una tarde, mientras caminaba hacia su casa, un joven la detuvo. Era el adolescente al que había ayudado a llamar a su madre meses atrás. ¿Eres la enfermera Clara?, preguntó, con los ojos brillando de emoción. Sí, respondió ella, con una mezcla de sorpresa y humildad. El joven se inclinó y la abrazó, sin importar que el mundo seguía recuperándose de un tiempo donde los abrazos eran escasos. Gracias por salvarme. Gracias por no rendirte. Clara sintió un nudo en la garganta. En ese momento entendió que, aunque su nombre nunca estuviera en los libros de historia, su impacto estaba grabado en algo mucho más importante: los corazones de aquellos a quienes tocó. Esa noche, al encender una vela frente a la foto de su madre, Clara sonrió con lágrimas en los ojos. Sabía que había cumplido su propósito. Era una guerrera silenciosa, y en su silencio había encontrado el poder para cambiar el mundo, una vida a la vez.